La historia no está hecha de héroes y villanos, sino de personas cuyas decisiones cambiaron el destino de un país. Esta es la historia de Pancho Villa. ¿Qué tan peligroso debía ser un hombre para que el gobierno de Estados Unidos enviara casi 10.000 soldados a capturarlo, y aún así nunca lograra encontrarlo? Ese hombre era mexicano. Su nombre era Pancho Villa. Para algunos fue un héroe que luchó por los pobres. Un revolucionario dispuesto a enfrentarse a cualquiera para cambiar el destino del país. Pero para otros, fue un asesino, un saqueador, un hombre que dejó un rastro de sangre durante la Revolución Mexicana. Lo más sorprendente es que ambas versiones tienen algo de verdad. Porque Pancho Villa no fue un personaje fácil de entender. Fue campesino, bandido, general, gobernador, ídolo del pueblo, y el enemigo número uno de Estados Unidos. Su historia está llena de victorias imposibles, traiciones, guerras, persecuciones, y un asesinato que, más de 100 años después, sigue rodeado de preguntas. Hoy conocerás la historia completa de uno de los personajes más fascinantes y polémicos de México. Y al final del video podrás decidir por ti mismo. ¿Fue un héroe revolucionario o un bandido sanguinario? Mucho antes de que su rostro apareciera en los periódicos de todo el mundo, antes de dirigir miles de soldados, y mucho antes de que Estados Unidos lo persiguiera con todo un ejército, Pancho Villa era solamente un niño pobre. Su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula. Nació el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango. Su familia trabajaba la tierra. Vivían con muy poco. Y como millones de mexicanos de aquella época, conocían perfectamente lo que era el hambre. México atravesaba el Porfiriato, un periodo que muchos recuerdan por el crecimiento económico y la modernización del país. Pero ese progreso no llegaba para todos. Mientras algunos empresarios acumulaban enormes fortunas, miles de campesinos apenas sobrevivían. Doroteo creció viendo esa desigualdad todos los días, y probablemente nunca imaginó que un solo momento cambiaría completamente su vida. Existe una historia que ha sido contada durante generaciones, aunque algunos detalles siguen siendo debatidos por los historiadores. Se dice que cuando Doroteo tenía alrededor de 16 años, un hacendado intentó abusar de una mujer de su familia. Lleno de rabia, tomó un arma y disparó contra aquel hombre. No importa si todos los detalles ocurrieron exactamente como cuenta la leyenda. Lo cierto es que, después de aquel episodio, Doroteo tuvo que huir. Sabía que, si permanecía ahí, probablemente lo matarían. Así comenzó una nueva vida. Una vida huyendo, durmiendo donde podía, trabajando para sobrevivir, y aprendiendo algo que más tarde sería fundamental. Cómo moverse sin ser atrapado. Cómo conocer cada montaña, cada río, cada camino del norte de México. Sin saberlo, estaba preparándose para convertirse en uno de los guerrilleros más difíciles de capturar de la historia. Y fue durante esos años cuando comenzó a utilizar un nuevo nombre. Un nombre que terminaría convirtiéndose en leyenda. Pancho Villa. En 1910 México estaba a punto de cambiar para siempre. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder. Aunque el país había crecido económicamente, el descontento también crecía. Muchos campesinos habían perdido sus tierras. Las diferencias entre ricos y pobres eran enormes. Y miles de personas estaban cansadas de que el mismo grupo controlara el país. Entonces apareció un hombre llamado Francisco I. Madero. Lanzó un llamado que cambiaría la historia. Invitó a los mexicanos a levantarse en armas. Y miles respondieron. Entre ellos estaba Pancho Villa. Lo curioso es que Villa nunca había recibido formación militar. No había estudiado estrategias de guerra. No pertenecía al ejército. Pero tenía algo que no se aprende en ninguna academia. Sabía liderar personas. Sabía inspirar confianza. Y, sobre todo, no tenía miedo. Las primeras victorias comenzaron a llegar. Y con ellas, la fama. Villa demostraba una capacidad sorprendente para organizar ataques rápidos. Conocía el terreno mejor que cualquiera. Aparecía donde nadie lo esperaba. Golpeaba. Y desaparecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Muy pronto comenzó a atraer más hombres. Campesinos, vaqueros, mineros, antiguos soldados. Todos querían luchar junto a aquel hombre que parecía ganar batalla tras batalla. Así nació la famosa División del Norte. Lo que empezó siendo un pequeño grupo de rebeldes, se transformó en uno de los ejércitos más poderosos de toda la Revolución Mexicana. Y eso era solo el principio, porque muy pronto, Pancho Villa dejaría de ser un simple revolucionario. Se convertiría en el hombre más temido del norte de México. Cada nueva batalla hacía crecer su reputación.
Sus enemigos comenzaban a temerle incluso antes de enfrentarlo. Sus propios soldados decían que Villa tenía un talento casi sobrenatural para la guerra. No era el más preparado, no era el mejor estratega según los libros militares, pero entendía algo que pocos comprendían: la velocidad. Mientras otros generales tardaban días en decidir qué hacer, Villa ya estaba atacando. Movía a sus hombres de noche, sorprendía al enemigo cuando menos lo esperaban, y desaparecía antes de que pudieran organizar una respuesta. Aquella forma de combatir le dio victoria tras victoria, y comenzó a construirse una idea que parecía imposible. Pancho Villa era invencible, pero toda leyenda tiene un momento en el que alcanza la cima. En muy poco tiempo, Pancho Villa dejó de ser un simple líder revolucionario. Ahora comandaba miles de hombres, caballos, trenes, artillería, y uno de los ejércitos más grandes que había visto la Revolución Mexicana. La famosa División del Norte no solo era temida, también estaba extraordinariamente organizada. Mientras otros ejércitos sufrían por falta de alimentos o municiones, Villa comprendió algo que pocos generales de su época entendían: una guerra no solo se gana con soldados, también se gana con logística. Por eso controlaba vías férreas, utilizaba trenes para mover rápidamente a sus tropas, transportaba armas, alimentos, caballos y municiones como si se tratara de una enorme empresa militar. Era una estrategia muy adelantada para su tiempo. Y funcionó. Durante meses parecía que nadie podía detenerlo. Cada victoria hacía crecer su fama. Los periódicos hablaban constantemente de él. Su nombre comenzaba a escucharse incluso fuera de México, y muchos campesinos empezaban a verlo como un auténtico héroe. Pero mientras el pueblo lo admiraba, los hombres más poderosos del país empezaban a temerlo. Con el paso de los años nació una imagen que todavía sigue viva, la del Pancho Villa que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Y aunque la realidad fue mucho más compleja, hay hechos que ayudaron a construir esa reputación. En varias regiones repartió alimentos, entregó ganado a comunidades necesitadas, confiscó propiedades de grandes hacendados que apoyaban a sus enemigos, y en algunos lugares ordenó reducir los precios de productos básicos para que la población pudiera comprarlos. Estas acciones hicieron que miles de campesinos comenzaran a verlo como alguien que realmente luchaba por ellos. Pero no todos compartían esa opinión, porque mientras algunos lo llamaban libertador, otros lo llamaban ladrón. Y aquí comienza una de las mayores controversias de toda su historia. Cuando Villa tomó el control de Chihuahua, ocurrió algo inesperado. El hombre conocido por librar batallas comenzó a gobernar, y muchos pensaban que fracasaría, pero sorprendió a todos. Reabrió escuelas, intentó reorganizar la economía, mandó imprimir su propio papel moneda para facilitar el comercio en las zonas que controlaba, buscó reactivar la producción agrícola, y trató de mantener funcionando el Estado a pesar de la guerra. Sus seguidores aseguran que fue un gobernante cercano al pueblo, que se preocupó por la educación, y que intentó mejorar la vida de miles de personas. Sin embargo, sus críticos cuentan otra historia. Dicen que muchas decisiones eran completamente autoritarias, que el poder dependía únicamente de él, y que cualquiera que se opusiera podía sufrir graves consecuencias. Como ocurre con casi todos los grandes personajes históricos, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Pancho Villa también comprendió algo que hoy parece muy normal, pero que hace más de 100 años era revolucionario: la importancia de los medios de comunicación. Mientras otros generales evitaban a los periodistas, Villa hacía exactamente lo contrario. Les concedía entrevistas, permitía que lo fotografiaran, posaba junto a sus soldados, y cuidaba mucho la imagen que proyectaba. Sabía perfectamente que si la gente hablaba de él, su influencia seguiría creciendo. Y tenía razón. Muy pronto su fama cruzó la frontera. En Estados Unidos ya todos sabían quién era Pancho Villa. Lo que nadie imaginaba es que esa fama terminaría convirtiéndolo en el enemigo público número 1 para el gobierno estadounidense. Existe un episodio de su vida que parece inventado, pero ocurrió de verdad. Productoras de cine estadounidenses mostraron interés en filmar a Pancho Villa. En aquella época el cine apenas comenzaba, y Villa comprendió que las cámaras podían ayudar a difundir su causa. Se dice que incluso permitió grabar algunas escenas relacionadas con sus campañas militares. Imagínalo por un momento. Mientras México vivía una revolución, uno de sus principales líderes también comenzaba a convertirse en una figura del cine. Ningún otro revolucionario mexicano alcanzó una fama internacional tan grande en aquellos años. Pero cuanto más famoso se hacía, más enemigos acumulaba. Y muy pronto llegaría el momento en que los propios revolucionarios comenzarían a enfrentarse entre sí.
Cuando Porfirio Díaz dejó el poder, muchos pensaban que la guerra había terminado, pero apenas era el comienzo. Los hombres que habían luchado juntos empezaron a tener ideas completamente distintas sobre el futuro de México. Uno de ellos era Venustiano Carranza. Lo que comenzó como una alianza terminó convirtiéndose en una rivalidad. Y esa rivalidad cambiaría para siempre el destino de Villa, porque muy pronto conocería al hombre que lograría algo que parecía imposible: derrotarlo. Durante años, Pancho Villa parecía imposible de vencer. Había derrotado a generales experimentados, había conquistado ciudades enteras, y miles de hombres estaban dispuestos a morir por él. Muchos comenzaron a creer que era invencible, pero toda leyenda tiene un momento en el que la realidad termina alcanzándola. Y ese momento llegó en 1915. Frente a él apareció un hombre que entendía la guerra de una manera completamente diferente. Su nombre era Álvaro Obregón. Mientras Villa seguía confiando en la velocidad de su caballería, Obregón estudiaba cuidadosamente las guerras que se estaban librando en Europa. Había aprendido una lección que cambiaría el campo de batalla. Las cargas de caballería, que durante siglos habían decidido las guerras, ya no eran suficientes. Las ametralladoras, las trincheras, el alambre de púas y la artillería moderna habían cambiado las reglas para siempre. En abril de 1915 ambos ejércitos se encontraron en Celaya. Villa estaba convencido de que sería una victoria más. Ordenó una y otra vez que su caballería atacara, pero cada carga terminaba igual. Las ametralladoras de Obregón abrían fuego. Los caballos caían. Los soldados quedaban atrapados entre el alambre de púas. Y el ejército villista sufría pérdidas enormes. Durante días insistió con la misma estrategia. Quizá porque había funcionado toda su vida. Quizá porque nunca imaginó que la guerra había cambiado tan rápido. Cuando terminó la batalla, miles de hombres habían muerto. La división del norte había sido derrotada. Y por primera vez, Pancho Villa comprendió que también podía perder. Muchos historiadores consideran que ese fue el principio del fin de su poder militar. Sin embargo, todavía le quedaba una última jugada, y sería la más arriesgada de toda su vida. Después de Celaya, Villa ya no era el mismo. Había perdido soldados, había perdido territorio, y también parte del apoyo político que alguna vez tuvo. Pero seguía siendo peligroso, muy peligroso. En 1916 tomó una decisión que nadie esperaba. Cruzó la frontera y atacó la pequeña población de Columbus, en Nuevo México. Hasta el día de hoy, los historiadores siguen discutiendo por qué lo hizo. Algunos creen que buscaba vengarse de empresarios estadounidenses que habían dejado de apoyarlo. Otros piensan que intentaba provocar un conflicto internacional. Y también existe la teoría de que necesitaba armas, caballos y suministros. Sea cual fuera la razón, el ataque cambió la historia. Por primera vez en muchos años, un grupo armado mexicano atacaba territorio estadounidense. Y Washington respondió inmediatamente. El presidente de Estados Unidos autorizó una operación militar sin precedentes. Casi 10,000 soldados cruzaron la frontera. Al frente iba el general John J. Pershing. Su única misión era encontrar a Pancho Villa, vivo o muerto. Durante meses recorrieron el norte de México. Exploraron pueblos, montañas, desiertos. Interrogaron a cientos de personas. Utilizaron automóviles, aviones de reconocimiento, y todo el poder militar disponible en ese momento. Parecía imposible que Villa escapara. Pero ocurrió algo increíble. Nunca pudieron atraparlo. Conocía el terreno mejor que cualquiera. Sus simpatizantes lo escondían. Y cambiaba constantemente de ubicación. Mientras el ejército más poderoso del continente lo buscaba, Villa simplemente desaparecía. Aquello aumentó todavía más su leyenda. No solo había sobrevivido a la revolución, ahora también estaba burlando a Estados Unidos. Pero toda persecución termina algún día. Y Villa comenzaba a quedarse cada vez más solo. Aquí es donde la historia se vuelve complicada. Porque dependiendo del libro que leas, encontrarás dos Pancho Villa completamente distintos. Está el Villa que repartía comida, que ayudaba a campesinos, que luchaba contra las injusticias, y que soñaba con un México más igualitario. Pero también está el Villa acusado de ordenar fusilamientos, de saquear propiedades, de tomar represalias brutales contra sus enemigos. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cuál de los dos era el verdadero? Probablemente, los dos. Porque la Revolución Mexicana fue un conflicto extremadamente violento. Y prácticamente todos sus líderes tomaron decisiones que hoy serían difíciles de justificar. Villa no fue la excepción. Era un hombre capaz de mostrar generosidad con los más pobres. Y al mismo tiempo, una enorme dureza con quienes consideraba sus enemigos.
Quizá por eso sigue siendo uno de los personajes más difíciles de juzgar de toda la historia de México. Después de años de guerra, Villa comprendió que el país estaba cambiando. Aceptó un acuerdo con el gobierno, se retiró de la lucha armada y se estableció en la hacienda de Canutillo, en Durango. Por primera vez en muchos años parecía vivir tranquilo. Cuidaba sus tierras, pasaba tiempo con su familia, y muchos creían que la violencia había quedado atrás. Pero un hombre como Pancho Villa había acumulado demasiados enemigos, y algunos nunca olvidan. La mañana del 20 de julio de 1923, Villa salió de Parral, Chihuahua. Conducía su automóvil como tantas otras veces. No sabía que alguien llevaba días esperando ese momento. Al girar una esquina, comenzaron los disparos. Decenas de balas impactaron contra el vehículo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Pancho Villa murió prácticamente al instante. Tenía 45 años. Su muerte puso fin a una de las vidas más extraordinarias de la historia de México. Pero no puso fin a las preguntas. ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Fue una venganza? ¿Fue un acuerdo político? ¿Quiénes se beneficiaban de que Villa desapareciera para siempre? Más de 100 años después, todavía no existe una respuesta que convenza a todos. Y quizá nunca la haya. Pancho Villa fue muchas cosas. Campesino, fugitivo, general, gobernador, revolucionario, leyenda, y también uno de los hombres más controvertidos que ha conocido México. Para algunos fue un héroe que luchó por los olvidados. Para un líder violento cuya historia ha sido romantizada con el paso del tiempo. Tal vez la respuesta no sea elegir entre héroe o villano. Tal vez Pancho Villa fue ambas cosas. Porque la historia rara vez está formada por personajes completamente buenos o completamente malos. Está formada por seres humanos, con virtudes, con errores, y con decisiones capaces de cambiar el destino de un país. Ahora quiero leerte a ti. ¿Pancho Villa fue un héroe revolucionario o un bandido sanguinario? Escríbelo en los comentarios. Y si disfrutaste este documental, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos la historia de México, la vivimos, la cuestionamos y la entendemos.